Presidenta, embajadora, autoridades, queridos amigos, bienvenidos a este Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española para inaugurar y asistir a las que son ya las 10º jornadas sefardíes en La Rioja. Sin más preámbulos, y vamos a lo importante, que es pues dar el pistoletazo de salida a estas jornadas. Así que tiene la palabra, en primer lugar, Isaac Querub, que es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Gracias, Morena. Presidenta de La Rioja, embajadora de Israel, presidente de la International Yehudi Menuhin Foundation, director del Centro Sefarad de Israel, prior de San Millán, coordinadores de la Fundación de San Millán y de las Jornadas Sefardíes, señoras y señores, queridos amigos. Pero a ti te sedujo el mar y el cielo de Izmir, y volviste a nacer y allí nacieron tus hijos. Fue tu segundo amor, pero jamás olvidaste el primero, y seguiste hablando su lengua y perdonaste a la que te hirió. Este pasaje del libro de Miel y Milagros del artista Matilde Bensignor evoca el sentimiento que durante más de 500 años los sefardíes albergaron por su añorada España. Hoy podemos decir que ese sentimiento está correspondido, y estas jornadas que hoy inauguramos son un fiel reflejo de ellas. Presidenta de La Rioja, en nombre de la Federación de Comunidades Judías de España, institución que representa oficialmente a los judíos españoles, agradezco a la Fundación San Millán de la Cogolla su invitación a participar en la inauguración de las 10º Jornadas Sefardíes de La Rioja. Estar hoy aquí con ustedes es un honor, es también un motivo de celebración. 20 años y 10 ediciones de estas jornadas que hacen a La Rioja un referente en la recuperación y reivindicación del legado sefardí en todo el mundo. Presidenta, mis felicitaciones y mi más sincero reconocimiento al Gobierno de La Rioja y a la Fundación San Millán por su compromiso con la lengua, la literatura y la cultura sefardí. Les traigo hoy, pues, la voz de todos los judíos españoles, a quienes represento, para expresarles asimismo nuestra inmensa gratitud. Quiero expresar también mi enorme satisfacción y orgullo por la presencia de la embajadora de Israel, pues contar con el testimonio y apoyo del Estado de Israel otorga otra dimensión a estas jornadas. Señoras y señores, hace 20 años, en 1999, tuve el privilegio de asistir, entonces como presidente de la Comunidad Judía de Madrid, a la inauguración de las primeras jornadas sefardíes aquí, en La Rioja. Desde entonces, estas jornadas, organizadas por la Fundación San Millán, se han convertido ya en un evento imprescindible para comprender el resurgir de la herencia sefardí en España. Estas jornadas han contribuido a lo largo de estas 2 décadas a un mejor conocimiento del mundo sefardí. También a la divulgación de su rico legado, en particular su lengua y su literatura. Un legado judío y español cuyo elemento característico más destacado es su lengua, el judeo-español. Durante cerca de 5 siglos, esta ha sido la lengua de los sefardíes en el Mediterráneo oriental, el norte de Marruecos y diversos lugares del occidente europeo. El estudio de la historia, la filología, las costumbres y la música de los descendientes de los judíos expulsados en 1492, desde hace aproximadamente un siglo, por parte de especialistas de todo el mundo, nos permite hoy tener un conocimiento cabal del mundo sefardí. A ello han contribuido de forma significativa diversos investigadores españoles, en especial en el campo de la filología, que en gran medida pueden ser considerados los impulsores de los estudios sefardíes en España. Entre otros, Ramón Menéndez Pidal, Manuel Alvar, Jacob Hassan, David Gonzalo Maeso, Ana Riaño, entre quienes ya no están entre nosotros,
y Elena Romero, aquí presente, y Paloma Díaz Mas, que siguen investigando y formando a nuevos estudiosos. La labor de estos investigadores y la actividad desarrollada desde el principio del siglo XX por historiadores como Américo Castro, Itzhak Baer, Micael Moljo, Francisco Cantera Burgos, Jaime Benart, Joseph Pérez o Isidro González y políticos como Castelao Pulido han sido fundamentales para que 5 siglos después de la expulsión el reencuentro entre españoles y sefardíes sea una realidad. Son muchos los ejemplos que en muy diversos ámbitos lo dejan de manifiesto. Me van a permitir que destaque solo uno, especialmente significativo para los judíos de España. A instancias de la Federación de Comunidades Judías de España, en el año 2012, el Gobierno de España, con su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón a la cabeza, tramitó la ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, que finalmente fue aprobada en Cortes por unanimidad en el año 2015 y cuya vigencia expiró hace un mes. Esta ley, de un valor simbólico extraordinario, deroga de alguna manera el edicto de expulsión y abre una nueva etapa de ilusión y concordia, como bien puso de manifiesto Su Majestad el Rey Felipe VI en un acto público en el Palacio Real tras la sanción de dicha ley. Según las cifras de que disponemos, en torno a 150.000 sefardíes del mundo entero han solicitado la nacionalidad española. Hoy sabemos que es imposible tener una visión cabal de la realidad histórica de España sin tener presente el factor judío, y que no podemos entender el mundo sefardí sin su herencia hispana. Hace más de 70 años, el gran pensador español Salvador de Madariaga, refiriéndose a la expulsión de los judíos de España, decía que estos habían dejado una España muy judía y que los judíos se marcharon muy hispanos. Durante la Edad Media, La Rioja también albergó un buen número de juderías, algunas de las cuales tuvieron una cierta importancia como Calahorra, Haro, Logroño o Nájera, aunque de ellas no nos queden más que unos escasos vestigios materiales. En tal sentido, la aportación judía a La Rioja fue excepcional. En palabras del profesor de Historia Medieval Enrique Cantera Montenegro, la dilatada permanencia de la población judía en tierras riojanas y la contribución de los judíos riojanos al desarrollo de La Rioja constituyen un factor fundamental que ha de ser tenido en consideración para cualquier examen serio y riguroso en torno al proceso de constitución y consolidación de la sociedad riojana durante la época medieval. Más allá de estos vínculos históricos, para mí fue un orgullo recibir hace 2 años la Guindilla de Oro, una distinción que anualmente concede el Centro Riojano de Madrid. No quiero terminar sin dar mi enhorabuena a quienes se han ocupado de la coordinación de las jornadas: Almudena Martínez, Casimiro Somalo y Uriel Macías. El tema elegido, los contenidos del programa y el prestigio de quienes van a intervenir en ellas permiten augurar que serán del agrado de todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Miguel de Lucas, director del Centro Sefarat Israel. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Es un verdadero placer estar una vez más aquí, esta 10ª edición ya del Seminario Sefardí en La Rioja, en San Millán de la Cogolla. Yo creo que estoy haciendo memoria y es por lo menos la 4ª vez que estoy aquí. Y quiero decirles sobre todo a aquellos que vienen por primera vez que disfruten de este momento. Es un momento mágico. Aquí se generan experiencias realmente maravillosas en estos días. Experiencias de diálogo, de reencuentro, de conocimiento de nuevas personas y de nuevas ideas, de nuevos factores. La verdad es que para mí es una experiencia siempre única, porque además todo esto para nosotros empieza en Madrid. En Madrid nos juntamos un grupo de amigos que venimos aquí en el coche. Tenemos además la curiosa costumbre de perdernos en el camino para llegar hasta aquí. Este año ha sido menos trágico, pero el año pasado acabamos siguiendo el navegador y hablando de cultura sefardí, de historia, de literatura y de diversas conspiraciones, incluso alguna política.
acabamos en un camino de tierra y José Antonio de Lisbona tuvo que bajarse del coche y apartar una vaca. Entonces, lo cual era una seña ineludible que nos habíamos perdido, ¿no? Pero Karen Gerson, que también venía, estuvo encantada de conocer la Rioja profunda, sobre todo en otoño, con las hojas rojas, y aunque llegáramos con casi 2 horas de retraso, ¿no? Pero este año solo hemos perdido unos 15 minutos en un pueblo que no sabíamos qué pueblo era, pero por lo demás hemos llegado muy bien y es un verdadero placer, como siempre, estar aquí. Y yo creo que esto es sobre todo la consecuencia de un gran trabajo, un trabajo de coordinación a través de la propia Fundación, por lo cual te agradezco, Presidenta, tu presencia aquí también, yo creo, en tus primeras jornadas. Y también Almudena, el trabajo de Almudena con su convocatoria. Yo siempre que recibo el mail de Almudena ya bloqueo la agenda. O sea, lo demás me da igual. La Rioja es prioritario por esa experiencia tan enriquecedora que supone. El trabajo de Casimiro, sobre todo, como aquí, y luego con Casimiro en algunas otras ocasiones hemos ido a Logroño en otros contextos, pero siempre es un cicerone maravilloso en La Rioja para enseñarnos todo. Y Uriel, que voy a contar de Uriel, porque sí, pues está, Uriel es Uriel, no vamos a contar nada más. Esta mañana estaba reunido con el chairman, el presidente de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que es un embajador luxemburgués. La Alianza Internacional de Memoria del Holocausto es el organismo internacional que vela por la memoria del Holocausto. Y hacíamos una reflexión de cómo nos preocupa. Yo soy el jefe de la delegación española en este organismo internacional. Y nos preocupa cómo en Europa, en Occidente, en el mundo en general, se están perdiendo los espacios de moderación, están resurgiendo extremismos en muchos aspectos, ¿no? Y cómo muchas veces cuando surgen los primeros atisbos de intolerancia, el judaísmo suele ser la primera víctima. Allí donde hay judíos, el antisemitismo es la primera señal de esa pérdida del sentido de la tolerancia, ¿no? La preocupación es amplia en el sentido de decir, no podemos permitir que esto sea cualquier cosa que hagamos en el sentido de dar más información, más cultura sobre la diversidad cultural, sobre lo que nos enriquece conocer al otro, es siempre un paso adelante. Y lo que hacemos hoy aquí, yo creo que es un paso adelante de los buenos, de los de calidad. Recordaba también en este sentido las palabras que el ministro Josep Borrell nos dijo este año en el acto de memoria del Holocausto en el Senado. Él dijo, los rescoldos que encendieron la hoguera de la Shoah, del Holocausto en Europa, están de nuevo encendidos. Están de nuevo encendidos. Son los rescoldos de la intolerancia, de la incomprensión, de la no aceptación del otro. Él lo resumió en un concepto que yo creo que abarca muy bien esta idea, que es el supremacismo identitario. Aquellos que se creen superiores a otros por el motivo que sea, por un motivo de nacionalidad, de religión, de color de piel, y decía él incluso de equipo de fútbol. Es que hay que hablar de todo y hay que conocer al otro siempre, y nunca construir nuestra identidad contra otros, sino siempre en positivo. Y en esto tenemos que ser plurales y no podemos avanzar solo en una de las facetas. Nosotros siempre que alguien nos dice, bueno, vamos a luchar con el antisemitismo, yo, sí, y contra todos los demás ismos. O sea, lucharemos contra el antisemitismo, contra la islamofobia, contra la homofobia y cualquier tipo de odio a cualquier minoría o sensibilidad. Esto no es un proceso que avanza por un lado, o avanzamos todos en paralelo o la nave se para, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Y yo creo que haremos una gran labor aquí, contribuyendo en nuestra medida a esto. Y ciñéndome también a lo que es el tema uno de los temas importantes de estos días, el de la mujer sefardí, yo quiero compartir con ustedes una anécdota personal que me ocurrió este año y que está vinculada a una mujer sefardí y a la memoria del Holocausto, que también es uno de los temas que más trabajamos desde el Centro Sefardí de Israel. Tengo el privilegio de conocer y ser amigo de Annette Kabeli. Annette Kabeli es una niña sefardí de Salónica que fue llevada a Auschwitz con 16 años. Cuando Annette era niña, le contaba a su madre, que su madre era una viuda con 3 niños pequeños, y les decía a sus hijos, en Salónica, y por supuesto en judío español, cuando tengamos algo de dinero, tenemos que volver a España. Y Annette le decía, pero mamá, nosotros nunca hemos estado en España. Y su madre le decía, pero nosotros somos judíos de España, no lo olvides nunca. Y lo que ocurrió es que pocos años después, Annette y su madre fueron deportadas a Auschwitz y un gesto de un lado de derecha o de izquierda hizo que una salvara la vida y la otra muriera. De manera que la madre de Annette nunca regresó a España porque murió en la cámara de gas, ¿no? Pero Annette, que ahora tiene 94 años, ha obtenido la nacionalidad española gracias a la ley que mencionaba Isaac y en estos momentos es española porque es sefardí de origen. Y tuvimos la ocasión, además, de hacer este relato directamente a Su Majestad el Rey en su despacho. Estuvimos 1 hora reunidos con el Rey. Y toda esta historia se la contó a Annette al Rey. Y Annette le decía, Señor Majestad, le decía, pero esto de aquí, le enseñaba el pasaporte, no es por mí. Es por mi mamá, la pobrecita,
que ella siempre nos dijo que éramos judíos de España. Yo creo que es una bonita reflexión de lo que es el amor a una tradición y una identidad, y que la mujer, como sabemos, además es normalmente la mejor correa de transmisión de esa identidad, y con eso concluyo mis palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la señora embajadora de Israel en España, Rodica Radian. Presidenta de La Rioja y de la Fundación San Millán, presidente de International Yehudi Menuhin Fundación, director del Centro Sefarad Israel, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Almudena, Uriel y Casimiro, coordinadores de las jornadas, sin los cuales estas jornadas no hubieran sido una realidad, autoridades, amigas, amigos. Me es grato estar con vosotros en la 10ª edición de las jornadas, en este sitio emblemático que es considerado como la cuna de la lengua española. Además, es un placer que uno de mis primeros actos públicos en España sea participar en un seminario dedicado a lo que nos une desde hace siglos, el mundo sefardí. El ladino, el judeo español, al igual que el español y el hebreo, no es solamente un idioma. Es un elemento consustancial de cohesión e identidad que forma parte del inmenso acervo que los sefardíes han aportado a la cultura judía en la diáspora y luego a la cultura israelí. Más aún, es uno de los pocos idiomas que gozan del privilegio de conservar, como a través de una máquina del tiempo, giros lingüísticos de hace 500 años como parte de una lengua viva y en evolución. Desafortunadamente, sumado a una trayectoria histórica que supo de exilios, la cultura sefardí se vio afectada por los acontecimientos dramáticos de fines del siglo XIX y principio del XX. Primero, las persecuciones en contra de los judíos condujeron a las grandes olas migratorias hacia el continente americano y a la integración de estos en las sociedades generales. Posteriormente, el Holocausto, que aniquiló a gran parte de los judíos ashkenazíes, así como a parte de las comunidades sefardíes de Europa. En paralelo, en Palestina, bajo el mandato británico, el movimiento sionista estaba abocado a poner los cimientos del futuro Estado de Israel. La resurrección del hebreo y su instalación como divisa verbal, símbolo y pilar fundamental de la naciente identidad nacional, dejó relegado el uso de los idiomas de la diáspora judía. Visto en perspectiva histórica, el triunfo en Israel y en el mundo judío del floreciente hebreo llevó al declive del ladino, así como al del yiddish. Hoy por hoy, el ladino vuelve a gozar de reconocimiento y prestigio como parte integral de la cultura judía. Su estudio está vigente en importantes universidades y el interés por él sobrepasa el ámbito judío, como podemos darnos cuenta mirando la lista impresionante de los académicos e investigadores que toman parte en la presente edición de las jornadas, así como en ediciones pasadas. Es también el momento de mencionar la presencia de los destacados participantes israelíes Shmuel Rafael y Susana Weich-Shahak y saludarles. Permítanme terminar citando un fragmento de la novela Tela de cebolla de la autora mexicana Miriam Moscona. Miriam forma parte del grupo de escritores y académicos que trabajan para la preservación del judeo español. Seguramente el episodio solo es fruto de la imaginación de la autora, pero además de divertido, está ligado al tema de la preservación de la cultura sefardí por medio de transmisión oral. Entre otras historias que mi abuela Esther me contó, existe una sobre el entretelas de un pollo que se sirvió en el Palacio de los Reyes Católicos en el convulso 1492.
La receta del platillo que se ofreció, casi de manera clandestina, para celebrar la pronta partida de Colón, llegó a mis manos por medio de una amiga de la familia, la señora Betty Abulafia, descendiente de Abraham Abulafia, cabalista del siglo XIII. Ella se la reveló a mi abuela pidiéndole que no la diera a conocer. El Dios que nos guarde la hora, contestaba mi abuela en judeo español, sabiendo que no tardaría en difundir el secreto. De modo que bastó esa sola advertencia para preparárselo a las visitas de su casa que ella deseaba impresionar. Mientras chupaba el hueso de una pata de platillo real, les contaba, aunque de un modo más folclórico, algunos pormenores de los siguientes hechos que dan cuenta de esos años de guerra, de descubrimientos científicos, de fecundidad creadora, de intrigas e intolerancia. Cuando ya se había promulgado el edicto de expulsión, en el que jugó un papel importante el inquisidor Tomás de Torquemada como consejero de los reyes, Luis de Santángel, un cortesano originario de una familia de judíos convertidos al cristianismo, logró ultimar los detalles para que los reyes Fernando e Isabel ofrecieran su apoyo a las extravagantes ideas de un hombre de mar que por años había intentado conseguir fondos para una costosa empresa, la de llegar a las Indias navegando por una ruta distinta. Después de la toma de Granada y de publicado el edicto de expulsión, Luis de Santángel logró al fin dirigir la mirada de los reyes hacia su objetivo, concretar el viaje de Cristóbal Colón. De su fortuna personal, Santángel prestó 1.140.000 maravedíes, así la corona no tenía de desembolsar todos los fondos para la expedición. Se cuenta que Santángel mantenía buenas relaciones con la comunidad judía y por ello logró convencer a sus miembros más acuadalados, gracias, de que donaran una suma para ayudar a Cristóbal Colón en su sueño. Para convocar esta ayuda, los reyes, instigados por el ánimo de Santángel, ofrecieron una cena. Se encendían así las primeras luces para mandar al Genoves a ultramar. Algunos judíos accedieron al convite del palacio, quizá con la peregrina idea de persuadir a los monarcas de no echar a la comunidad judía de España, pues como resulta comprensible, no querían dejar su tierra. De mal humor, la reina le advirtió a Santángel que esa noche se servirían camarones y puerco. La reina sabía que los judíos no comen carne de animales no ruminantes ni camarones. Luis de Santángel, con excelentes relaciones en los corredores de la Casa Real, habló con la cocinera y le pidió que preparase un platillo para que los judíos invitados cenaran con libertad. La receta de la cocinera, un pollo preparado con vino blanco y especias, pasó a mano de algún curioso. Casi 500 años más tarde, encuentro un cuaderno donde llena de borrones, con letra nerviosa, mi abuela copió la receta. Pollo Luis de Santángel. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora doña Concha Andreu, presidenta de La Rioja y presidenta de la Fundación San Millán de la Cogolla. Cada 12 de octubre, bien. España, decía, tiene una importante deuda con el pueblo sefardí. Cada 12 de octubre celebramos el Día de la Hispanidad, uno de los procesos de intercambio cultural de mayor escala de nuestra historia. Con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, la monarquía hispánica y las sociedades precolombinas convergen durante siglos en un fenómeno social que cambiaría el mundo para siempre.
Pero hay otra hispanidad en 1492, igual de trascendente, pero mucho menos conocida. Con la expulsión definitiva de los súbditos peninsulares judíos a través del decreto de la Alhambra, también se daba carta de oficialidad a un proceso social que daría como resultado el asentamiento de comunidades sefardíes a lo largo de Europa, el norte de África y Asia Oriental. Hombres y mujeres que nacían, cantaban, cocinaban, escribían, se casaban y morían según las normas de una cultura alumbrada en la península ibérica. Mujeres, custodias de la tradición oral intramuros y responsables de la transmisión cultural a los hijos e hijas que cuidaban y que educaban. Fueron comunidades que también llevaron la hispanidad a sus sociedades de acogida. Todavía hoy se dan contratos matrimoniales en el norte de Marruecos que terminan con la fórmula Minhaj Castilla, según el uso y costumbre de Castilla. En un contexto geopolítico nacional e internacional donde muchos hacen de la intolerancia hacia el diferente su bandera, nosotros creemos en la riqueza que aporta la diversidad cultural. Estamos comprometidos con un modelo de país que respete y proteja la pluralidad de nuestras sociedades. Y este compromiso no puede limitarse únicamente al establecimiento de un marco legal que garantice la convivencia. Debe ir mucho más allá. Debe orientarse a conseguir unos consensos sociales amplios y permanentes que generen tolerancia, reconocimiento y orgullo de una identidad cultural diversa. Porque las sociedades peninsulares son complejas y son también cambiantes. Lo son ahora y lo eran ya en el siglo XV. Dar la espalda a esta realidad antes y ahora solo nos conduce a la frustración, a tener una visión de nosotros mismos totalmente limitada. Nos empobrece como individuos y nos empobrece como comunidad. Nos encontramos en el monasterio que fue testigo del primer registro escrito del castellano antiguo, parte fundamental del intercambio cultural sin parangón que supuso la hispanidad. No se me ocurre, por tanto, mejor enclave para tratar de equilibrar la deuda que la hispanidad mantiene con el pueblo sefardí. No se me ocurre, por tanto, mejor lugar para celebrar la diversidad y riqueza de nuestra cultura común. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Vamos a hacer una breve pausa para reorganizar la mesa antes de la conferencia inaugural de don Enrique Barón. A ver, sí, ya, dos a falta de uno, sí. Decía que la presidenta Andreu se ha excusado por razones que no hay que explicar en este momento. Y bueno, yo he aprovechado para ver si podemos empezar a trabajar con la Fundación Yehudi Menuhin en La Rioja, porque estamos en el caso de la Fundación Española, estamos en este momento en 10 autonomías y bien, pues he aprovechado el viaje. Señora embajadora de Israel, bueno, señor director de Casa del Centro Sefará de Israel, señor presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, estimadas amigas y amigos, cuando Uriel me llamó y me invitó a que inaugurara estas jornadas, bueno, yo acepté de inmediato, después de mirar la agenda, claro, y cuando me pidió un título
se lo sugerí de inmediato. Escucha Sefarad. Yo creo que para los que conocen la Biblia, pues no les sorprenderá el título. Y escucha Sefarad, recuerda siempre eso, Sefarad, haz que sean seguros los puentes del diálogo y mira de comprender y estimar las razones y las hablas diversas de tus hijos. Este es un poema de un gran poeta catalán, Salvador Espriu, de un libro que se llama La Pell de Brau, La piel de toro, y es un poema que yo lo cité este poema en catalán en el Congreso de los Diputados en 1978, ante el asombro de la Cámara, y luego lo traduje al castellano. Aclaro que soy madrileño de paso, Lo hice en el artículo 16, en el debate del artículo 16 de la Constitución, cuyo tema era y es el de la libertad de conciencia religiosa y de culto. Un tema que ha sido una de las cuestiones clave de nuestra historia constitucional desde 1812 y que todavía pesa en nuestra sociedad. El título Escucha Sefarad, de Resonancias Bíblicas, sitúa en la actualidad más viva la Sefarad que existía, salvada a las distancias, cuando se fundó este monasterio, con la convivencia y el enfrentamiento de los pueblos de las tres religiones del libro en la sociedad medieval de lo que hoy es España. Una al-Ándalus idealizada y añorada que formó nuestra identidad histórica, entre otras, con la edad conflictiva estudiada por Américo Castro en su famosa polémica con Claudio Sánchez Albornoz. No voy a centrar mi intervención en evocar esta sefarad histórica, no tengo títulos para ello, ni creo pueda aportar nada sustancial que vaya más allá de la que describí en una novela histórica, El error del milenio, que publiqué en torno al año 2000. Recordarán que el año 2000 se decía que se iba a producir una auténtica hecatombe informática porque los ordenadores no estaban programados para pasar al 2. Entonces yo me dediqué a estudiar la llegada a Europa de los números árabes, que de hecho, en realidad son de origen indio, pero que llegaron precisamente por la península ibérica. Imagínense, pues si tuviéramos que tratar de desarrollar la informática con los números romanos, sería absolutamente imposible, aparte de la inexistencia del cero, que estuvo prohibido mucho tiempo por razones religiosas. Y lo hice estudiando, pues a partir de Córdoba, de la Córdoba sultana, y del califa Inakam, que era tenía un ministro de Hacienda, un favorito que era Yazday Ben Shaprut, un truchimán que era judío y además, pues era el que gestionaba, y con un personaje que luego fue Silvestre II, Gervais d'Aurillac, pero está bastante documentado que pasaron o llegaron a Europa, como muchas otras cosas, los números árabes por esta vía. Ahora, creo que mi mejor contribución a estas jornadas es considerar Sefarad en el momento actual. Lo haré a partir de mi experiencia personal. A lo largo de mi vida me he ido encontrando en diversos momentos y lugares con lo sefardita como elemento vivo y actuante, no solo como recuerdo histórico. Así me ocurrió cuando fui a hacer mi tesina a Israel en 1964, cuando estaba acabando mis estudios en una grande école de commerce francesa. Yo fui un pionero del Erasmus y fui a trabajar al kibutz de Ginosar, que está en el lago de Tiberíades, y un día que estaba yendo, una noche mejor dicho, estaba yendo de Ginosar a Kinneret, y digo que una noche porque en aquella época
bueno, los autobuses funcionaban de día, pero de noche no había autobuses, y entonces era cuando podías hacer autostop, que era una cosa muy curiosa. Entonces me cogió, o nos cogió a un compañero español y a mí en un jeep, y cuando le pregunté a mi compañero, digo, oye, que no me acuerdo cómo se dice en hebreo buenas tardes, buenas noches, esto. Y entonces uno de los obreros que estaba allí en el jeep me dijo, mancebo, erep top. Entonces yo, la verdad, me quedé absolutamente asombrado porque me encontré con una persona que me estaba hablando como un castellano o un español o un riojano del siglo XIV o XV. Ese fue mi primer encuentro con los sefarditas. Más tarde he encontrado sefarditas en diversos lugares. En Estambul, que es una ciudad a la que llegué en 1970 a una reunión clandestina de la Confederación de Sindicatos Libres, el recepcionista del hotel, al ver mi pasaporte, me saludó calurosamente y me invitó al bazar, bueno, donde el ladino era una lengua corriente. Más tarde, en mi visita a la Sarajevo asediada, conocí al gran Jacob Finci, que era el director del programa de la Open Society, fundado por el millonario húngaro-americano Soros. Y Finci, cuando le pregunté, le dije, bueno, ¿y la comunidad sefardita? Y me dijo, yo soy el último presidente. Entonces, bueno, pues me he ido encontrando en muy diversos espacios y momentos. Ahora, una persona que me gustaría destacar en especial es la Premio Nobel de Medicina Rita Levi-Montalcini, por la amistad que tuvo con mi añorada esposa, la pintora Sofía Gandarias, a la que me añadió Rita Levi-Montalcini llamándome el ilustre consorte. Una judía de origen sefardita, perseguida por las nefastas leyes raciales musolinianas. Suya es la afirmación: tras siglos de letargo, ahora las mujeres jóvenes pueden dirigir la vista a un futuro moldeado por sus propias manos. Y recuerdo con emoción la ceremonia del doctorado honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid de Rita Levi-Montalcini, que no solo defendió sus orígenes, dijo una cosa que me impresionó mucho, dijo, tenía ya 98 años, yo creo. ¿Tú estabas allí? No. 98 años tenía, murió con 103. Y dijo, yo veo mal, oigo con dificultad, pero mi cerebro funciona perfectamente. Y sigo trabajando. Y la verdad es que creo que es un modelo de mujer, porque además en eso ella fue una luchadora antifascista que consiguió poder desarrollar sus investigaciones en el dormitorio de su casa durante la guerra, ¿no? Después, a lo largo de mi vida parlamentaria europea, he tenido múltiples contactos con sefarditas que reivindicaban con orgullo y afecto sus raíces. Sobre todo, tuve el honor de reconocer esta condición hispana, de tener algunas gotas de sangre judía y mora en nuestras venas hispánicas en mi intervención como presidente del Parlamento Europeo ante la Knesset de Israel en Jerusalén el día 30 de octubre de 1991, es decir, el mismo día en el que se iniciaba la Conferencia de Paz en Madrid. Además de mis experiencias personales, hay algunas en el campo literario que me han impactado profundamente. El Premio Nobel de Literatura de lengua alemana Elias Canetti, nacido en Bulgaria y cuya primera lengua fue el ladino, cuenta en su autobiografía Die gerettete Zunge, la lengua salvada o absuelta, cómo jugaba en casa de sus abuelos con Caco la gallinica, que era el tonto del pueblo. Al hablar del orgullo de familia, relata que sus padres, y cito, se consideraban judíos especiales, lo que estaba estrechamente relacionado con su tradición española, y las primeras canciones infantiles que oí eran españolas. Se trataba de viejos romances españoles. El testimonio más poderoso
es el de Primo Levi, otro judío turinés de origen sefardita. Acompañé el trabajo de preparación de la serie pictórica de Sofía Gandarias sobre el gran testigo del Holocausto, que fue Primo, y que en este momento está donado pues, por el legado Gandarias, por mi hijo y por mí, a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Está en la biblioteca. En sí esto es su nombre. Primo Levi habla con admiración de los judíos de Salónica, la principal comunidad sefardita casi aniquilada, calificándolos en relación en su comportamiento en el lager, en el campo, de admirables, tenaces y solidarios, y que además se comunicaban en ladino entre ellos, cosa que a los SS les debía causar dificultades. Llama poderosamente la atención esta atracción siempre actual que está motivando a personas de diversos continentes y procedencias a solicitar la nacionalidad española. Este súbito interés no se explica solo por la conveniencia de obtener un pasaporte cotizado en el mundo actual. Existe una profunda aspiración de un reencuentro histórico. En su errante destino, el pueblo judío ha sido perseguido, expulsado y hasta aniquilado de muchos países. El caso de España es especial por esa añoranza siempre viva de su pasado y el deseo de retorno. Isaac Abravanel, el tesorero que había salvado la hacienda de los reyes católicos al ignorar las joyas de la reina Isabel, contestó al edicto de expulsión de 1492 con una queja casi profética. Expulsadnos, arrojadnos de esta tierra que hemos querido tanto como vos, que por siempre os recordaremos rey y reina de España, como otros más de los que figuran en nuestros santos libros que buscaron nuestro perjuicio. Vuestros hechos pasarán a la historia por haber provocado mayor daño a vuestros hombres que a los nuestros. Nosotros os recordaremos siempre a vos y a vuestro vil decreto de expulsión. Los judíos habían sido expulsados de muchos otros reinos europeos, incluso reiteradamente. La primera gran expulsión se produjo en Inglaterra en 1290 y la ley de emancipación que consagró su retorno es de mediados del siglo XIX, aunque se registraba la existencia de una pequeña comunidad sefardita ya 2 siglos antes. También en España hubo una presencia judía a pesar de la expulsión. Es de destacar la importante comunidad de banqueros sefarditas portugueses en Madrid en tiempos de Felipe IV, con el condeduque de Olivares acusado públicamente de judío por Quevedo. La literatura romántica sobre los descendientes de conversos que mantenían su fe es abundantísima. Pero el real proceso de reconciliación se inició gracias al esfuerzo de Ángel Pulido Fernández, un ilustre médico y político progresista de la Restauración, proveniente de la Institución Libre de Enseñanza, autor de la Reconciliación Hispano-Hebrea. También se ha mencionado hoy a un gran político, a Emilio Castelar, que también fue activo en ese terreno. Un decreto de 1924 abrió la posibilidad de obtener la nacionalidad española a algunos sefardíes. Su valor se reveló durante la Segunda Guerra Mundial al convertir legaciones diplomáticas españolas en países del Eje en refugio de judíos perseguidos. La transición abrió una nueva etapa con sucesivas medidas simbólicas de profundo calado. En mi etapa en el gobierno, yo fui ministro del primer gobierno social de González, de 1982 a 1985, digo que tenía 3 carteras y un sueldo. Era ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones. En turismo tengo que decir que con la colaboración de un gran diplomático israelí, el embajador Samuel Hadash, gran amigo, él estaba acreditado ante la Organización Mundial de Turismo porque no teníamos relaciones diplomáticas. Pero publiqué la primera guía judía de España y organicé las primeras visitas de organizaciones judías, así como la primera línea aérea Madrid-Tel Aviv, Iberia-El Al. Siguió el establecimiento de relaciones con el Estado de Israel por el gobierno González en 1986, tras la reconciliación con Holanda, uno de los destinos históricos principales del exilio sefardí. También nos reconciliamos con Holanda, porque ha habido
muchos contenciosos históricos. La historia de Europa es eso, ¿no? Entonces, el rey Juan Carlos depositó una corona de flores ante la tumba de Guillermo el Taciturno, el fundador de Holanda, y Holanda hizo un papel importante de intermediación en el reconocimiento de nuestras relaciones diplomáticas. La Ley Gallardón de 2015 culmina este progresivo reencuentro histórico. El pasado 1 de octubre se ha cerrado el plazo prorrogado para solicitar la nacionalidad española para sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de España en 1492, con casi 140.000 peticiones. Curiosamente, hasta finales de agosto se habían presentado unas 60.000 y la proximidad del vencimiento del plazo ha llevado a más que duplicarlas, sobre todo de origen iberoamericana. Puedo dar fe de este deseo compartido, ya que en mi viaje a México en septiembre, a fines de septiembre, se me hicieron múltiples consultas sobre su tramitación. No en vano, el paso a las Indias fue para muchos conversos y también para moriscos una liberación, como también lo intentó en su momento pues Miguel de Cervantes. Dediqué otra novela aún inédita, El inquisidor de la Náhuac, a estudiar el importante papel de los sefarditas en la Nueva España. Hay un requisito en la ley para solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza que responde al sugestivo título de estas jornadas. Nacer, vivir y morir, el ciclo de la vida, la mujer y la vida cotidiana en el mundo sefardí. Para acreditar la condición de judío sefardita, el papel de la mujer es esencial, porque se es judío por ius sanguinis, por vía materna, derecho de sangre, y que es la más segura, sin lugar a dudas. Ello obliga, o está obligando, a un cuidadoso y largo estudio del árbol genealógico para enlazar con antepasados hispanos. La ley no se aplica en principio a los judíos askenazis ni a los conversos. Esta delicada tarea solo puede ser realizada por autoridades rabínicas que en este caso cumplen un papel notarial. Bien es verdad que el legislador, consciente de la complejidad de la tarea, ha establecido diversos medios probatorios. Hay una auténtica, está hecha con mucho cuidado para ser lo más favorable posible. Con todo, considero que lo más importante es la manifestación de voluntad de ser español. Por esta vía, incluso antes de la ley, pude ayudar a que el gobierno español concediera la nacionalidad española al gran músico y maestro Daniel Barenboim en 2002, con motivo de la concesión del Premio de la Concordia Príncipe de Asturias. Otro caso destacado es el del gran pensador Edgar Morin. Orgulloso de su ascendencia sefardita, dedicó un libro a su padre Vidal, judío de Livorno, porque Livorno y Venecia eran y Roma, los grandes destinos de los sefarditas en Italia, que no ha deseado someterse a los trámites de la ley. Lo digo porque lo ha hecho público en un libro, pero bueno, pienso que sería un honor, desde luego, concedérselo por decisión política. También relevante es el caso del gran politólogo y europeísta Joseph Weiler, decano de la Facultad de Derecho de la New York University y expresidente del Instituto Universitario Europeo, que ha seguido todos los trámites. Otro caso que me parece relevante es el de otro amigo, que es el banquero Jimmy Pinto y su familia, orgullosos todos de sus pasaportes españoles, y que me pidieron que les presentara a la alcaldesa de Toledo porque organizaron una cumbre mundial de la diáspora familiar en su rememorado Toledo. ¿Ha escuchado Sefarad? Esta tierra que queremos tanto como vos, en dramática confesión de Isaac Abravanel, ha escuchado y respondido. La España madrastra, con su larga historia de expulsión y destierro de todo tipo de heterodoxos, registrada desde Menéndez Pelayo hasta Henry Kamen, a partir de la Constitución de 1978, se ha convertido en un país que acoge a sus hijos sefarditas, a los hijos de sus hijos sefarditas y a los hijos de los hijos de los hijos, y que han guardado en su corazón lengua, nombres y costumbres no solo
un añorante recuerdo, sino sobre todo un vivo y presente afecto que les motiva a volver a una tierra que quieren como suya. Muchas gracias por su atención.